Los errores de mi pasado son la sabiduría del presente. Entonces, si yo no hubiera atravesado esos errores, yo no tendría todo este conocimiento y esta sabiduría que he logrado integrar en mí hoy. Y esa sabiduría vale oro. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Con Mil Cosas. En esta oportunidad me acompaña Emiliana Molina. Ella es periodista, es hermana, es amiga. En los últimos años ella ha tenido un proceso que a mí personalmente me ha encantado, pero más adelante ella nos va a contar de qué se trata, porque nosotros siempre estamos como en piloto automático, hasta que la vida nos está diciendo: amiga, amigo, por ese lado no es. Mil gracias por aceptar mi invitación. No, con mucho amor, gracias a ti por invitarme. En la vida nos va dando como alertas. Ven, tin, tin, pero uno ignora esas alertas hasta que uno tiene como un cambio radical. ¿Crees que la vida sí nos está diciendo, amiga, amiga, por ese lado no es? Totalmente, totalmente. Y tengo una frase muy bonita que me contó una amiga el otro día y me dijo como que el universo siempre te está hablando y hay veces llega primero con una pluma, entonces la pluma como que suavemente te dice por aquí no es. Si uno no escucha la pluma, entonces llega el empujoncito, entonces te empujan un poquito más fuerte y te dicen por aquí no es. Y si no escuchas ese empujoncito, entonces llega el camión y te atropella y te lleva por delante y es como que ya la captaste. Si no la has captado, entonces pues viene otro camión. Em, y más o menos así fue lo que me pasó y lo que viví en el 2020. O sea, ignoré la pluma, ignoré el empujoncito hasta que llegó el camión y me atropelló y dio un cambio radical en mi vida en todos los niveles, o sea, personal y profesional. ¿Podemos saber un poquito acerca de esos cambios? En cuestión de un año, no solo renuncié a un trabajo que era pues un sueño y que era corresponsalía de la Casa Blanca, pero que ya no resonaba conmigo. Me mudé a otra ciudad, acepté otro trabajo, me casé, me divorcié, renuncié a ese trabajo y me volví a mudar a Florida a vivir con mis papás. Em, Fueron cambios sumamente radicales en un proceso muy doloroso, fue un despertar espiritual también para mí y bueno, ahí empecé todo un proceso de autoconocimiento, de entender por qué había tomado las decisiones que tomé, de entender a mi ego, de entender a mi corazón, de darme cuenta en realidad quién no era en esta vida para empezar a integrar las partes de mí que sí soy y la persona que sí quiero ser. Y bueno, aquí estamos ya casi 2 años más tarde y hoy, gracias a Dios, estoy muy feliz y puedo sonreír otra vez. Esas expectativas de la vida que uno a veces como que: "Ay, yo anhelo, yo sueño con ser la mejor médica, la mejor estudiante", pero cuando uno llega a esa cima, uno dice como que esto no era, o estas expectativas no eran lo que yo quería. ¿Cómo te ha pasado eso a ti? Y claro, en ese momento yo soñaba con ser presentadora, creo que desde chiquita lo he soñado, o sea, yo veía a los presentadores en RCN, a Juan Eduardo, o sea, y los admiraba infinito, y yo decía, yo quiero estar sentada en un escritorio así, pero no entendía en ese momento el nivel de esfuerzo y de trabajo que en realidad requiere la vida de un periodista, o sea, es cero glamurosa. Y la gente piensa que saliendo en cámara es puro glamour y que te maquillan constantemente y que te dan la ropa y que todo es fácil y no. O sea, a ti te toca hacer casi que absolutamente todo. Las veces que a mí me maquillaba una persona eran contadas. O sea, la mayoría del tiempo yo me maquillaba a mí misma, por ejemplo. Y bueno, llego a cumplir ese sueño muy feliz. La verdad fueron grandes logros en mi vida. Y ya cuando llego a corresponsal de Casablanca para RCN y NTN 24, em, empiezo a sentir como que, ok, ya logré todo esto, pero me empiezo a sentir como vacía hasta cierto punto. Y no entendía por qué si estaba viviendo mi sueño. Y ahí me empecé como a evaluar y a preguntar y a cuestionar y pasé por unos periodos de una depresión muy fuerte, que en ese momento muchas veces yo ni siquiera compartía con las personas lo que estaba pasando. O sea, yo muchas veces solo lloraba sola
o busqué psicóloga y busqué ayuda y apoyo, pero no, por ejemplo, a mis papás yo les contaba de vez en cuando que estaba triste y llamaba a mi mamá llorando, pero ellos creo que nunca se enteraron en verdad el nivel de tristeza tan profunda que yo estaba atravesando y creo que mi pareja tampoco, porque en ese momento él trabajaba casi que 24/7, entonces las conversaciones que teníamos al respecto eran muy, muy por encima. O sea, y volvemos como a esa desconexión. Y ahí yo me doy cuenta y empiezo a sentir como que tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. O sea, yo siento que mis historias no estoy viendo el impacto de mi noticia, no estoy viendo cómo en realidad le estoy sirviendo al mundo, no estoy viendo cómo estoy transformando vidas. em, y el ciclo de las noticias es uno que se mueve así, o sea, que es rapidísimo. Entonces yo estaba constantemente en alerta, en adrenalina, en modo supervivencia, reaccionando a la noticia, sobre todo bajo una administración Trump, que el expresidente tuiteaba y yo estaba a 5 minutos de salir al aire y mi noticia cambiaba por completo. Eso era sumamente estresante porque era como que tengo un experto ya que entrevisté hablando de este tema, ya el presidente acaba de tuitear cambiando el tema completamente y la noticia. No entiendo qué está pasando, no entiendo este nuevo tema, no entiendo qué quiere decir el presidente con este tweet. ¿Quién me explica en 4 minutos porque ya vamos al aire? Entonces lo que terminaba pasando era que muchas veces uno, como periodista, terminaba reportando la noticia que ya tenía, diciendo esto ya no sirve o es obsoleto o acaba de cambiar porque el presidente tuiteó esto. Entonces yo sentía que la noticia se quedaba mucho como rayando en la superficie del iceberg y no llegábamos a lo profundo, a los retos y cómo podemos solucionar esos retos. Y para mí, profundizar en un tema es demasiado importante. Y era algo que yo sentía que con la corredera del diario vivir de la noticia de un periodista, no lo estaba logrando hacer al 100%. Y estaba contando mucho en Twitter, él dijo esto y ella dijo esto y esta persona reaccionó. Y es importante, pero no me dice cómo solucionar los retos que estamos afrontando a nivel mundial. Entonces, para mí, eso fue como darme cuenta en realidad de, ok, ¿cómo puedo hacer periodismo que tenga más sentido, que me acompañe a sentir plenitud, que me acompañe a sentirme orgullosa de lo que estoy haciendo? Y desligarme también de los títulos fue un proceso muy importante para mí. Si me quitan todo esto de corresponsal de la Casa Blanca, ¿quién es Emiliana? Porque a mí siempre me preguntaban, ay, ¿y tú qué haces? Y yo soy periodista y yo soy corresponsal de la Casa Blanca y yo soy presentadora. Pero entonces, si todo eso te lo quitan, que es externo, ¿quién eres en verdad? Y aprender a desligarme de los títulos para entender que en el momento que todo eso ya no está, igual yo valgo algo, igual yo tengo algo que compartir con el mundo. Mi esencia es importante, mi verdad es valiosa. Eso fue un proceso sumamente doloroso, pero hoy en día lo agradezco porque aprendí a medir mis logros de una forma muy diferente. O sea, hoy yo entiendo que es muy bonito llegar a ser corresponsal de la Casa Blanca y lo agradezco, pero hoy yo entiendo que mi mayor logro ha sido tener paz interior, tomar decisiones desde el amor y no desde el rencor, la rabia o la venganza. Tomar decisiones sintiendo plenitud y sintiendo que estoy siendo fiel a mí misma y a mi verdad y que no me estoy traicionando a mí misma por complacer a los demás o por complacer a mi jefe o por complacer a una audiencia. Entonces eso ha sido como lo más valioso y lo que aprendí de todo ese proceso después de renunciar a ese trabajo. Decías el tema de estar vacío. Muchas veces uno tiene ese algo en su interior que uno habla con la mamá, con el novio, con el esposo, con los hermanos, pero nadie logra entender lo que nos pasa. Te entiendo por completo porque muchas veces uno expresa eso a alguna persona y es como, pero si tú lo tienes, pues estás bien. Si tú tienes un trabajo, estás estable, pero hay algo que no logra como esa conexión y salir también de esos títulos también es un trabajo y es un proceso. ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo de reencontrarse contigo misma? Que ha dolido. Eso es lo primero, o sea, ha dolido
porque duele darse cuenta que hay que desaprender muchas de las cosas que nos han enseñado para en verdad quitarnos esas capas y esas corazas que tenemos en el corazón y esas protecciones que tenemos en el corazón para llegar a nuestra verdadera esencia, para preguntarnos de verdad, ok, esto fue lo que aprendí, esto fue lo que me enseñaron, pero en realidad, ¿qué quiero yo para mí? ¿Qué quiere mi corazón para mí? Entonces el proceso para mí pues fue muy doloroso. Obviamente no hay que comparar procesos y el de otras personas puede ser muy diferente y no tiene que doler tanto como dolió el mío. O sea, yo en verdad casi que tiré toda la basura para renacer y reconstruirme desde cero 20.000 y una vez. Em, entonces es un proceso de transformación que si no estás dispuesto a responsabilizarte por tus acciones, por tus decisiones, y no estás dispuesto a responsabilizarte de tu vida y de entender que todos somos creadores de nuestra realidad y que esas personas que llegan a nuestra vida son co-creadores de esa realidad con nosotros, porque aquí nadie es víctima, o sea, aquí todos tenemos el poder de elegir qué queremos de nuestra vida, cómo la queremos vivir y qué queremos crear. Y está bien que en ese proceso hay veces llegan personas que sí te dañan en el camino con sus acciones y te puedes sentir víctima, pero que no te quedes en ese papel de víctima, o sea, que logres decir, bueno, esta persona me dañó en mi proceso, me siento como una víctima, ok, que viene a enseñarme este papel de víctima o que viene a enseñarme esta situación con esta persona y retomo y salgo adelante y me paro. Algo muy bonito que yo aprendí precisamente de este proceso de transformación donde he encontrado miles de herramientas y ya te comparto unas para salir adelante, ha sido que desde mi corazón yo debo elegir o yo quiero elegir colaborar con mis procesos de transformación y colaborar con los ciclos que me presenta la vida. Porque así como el sol sale todas las mañanas a alumbrar, la luna cae todas las noches a traer oscuridad. Y es algo que no podemos impedir. O sea, yo no puedo frenar el sol de amanecer todos los días. El sol va a salir con su disciplina, con su voluntad y con su brillo. Y la luna va a llegar igual y a iluminar de su propia manera, porque la luna en la oscuridad también alumbra, también ilumina. Entonces, así veo yo también la vida, o sea, colaborar con estos constantes ciclos de transformación y entender que hay veces me corresponde brillar como el sol y que hay veces me corresponde simplemente estar guardadita en mi casa, procesando, integrando mi dolor, mis aprendizajes y estar conmigo y acompañarme en mis procesos para darme el permiso de volver a transformarme y de volver a salir al mundo a seguir brillando. Entonces ha sido como un proceso muy lindo, pero a su vez muy, muy doloroso y en el camino, pues algunas de las herramientas que te comparto que he ido integrando han sido, por supuesto, tener acompañamiento. O sea, no me da vergüenza para nada decir que no lo he hecho sola, que he pasado por coaches, por talleres, por procesos de transformación, he hecho medicinas ancestrales como el ayahuasca, como el rapé, em, he pasado por psicólogas y una de las cosas más valiosas también que hice y que logré fue que empecé un diplomado de ángeles. Entonces hice 3 diplomados de ángeles y una maestría. Eso fue un proceso que duró casi 2 años. Y bueno, ya me gradué y soy angeóloga también. Y eso ha sido una herramienta muy bonita, trabajar con los ángeles y darme cuenta que eso existe y sentirme apoyada y acompañada por ángeles y pedirles ayuda. Tenemos como ese miedo a pedir ayuda, a decir si estoy mal, si hay algo que no está bien dentro de mí, no sé qué es, hay algo que no logro conectar, sentir. Ese tema de conectarse con quien realmente eres. em, ¿Cómo ha sido también esa transformación? Decías algo muy importante también sobre el ego. ¿Cómo ha sido ese proceso también de, no de pisar el ego, sino de decir como que, ven amigo ego, como que no nos estamos llevando bien? Me encanta eso que dices porque es verdad. Y
le sumo a dos cosas que acabas de decir. La primera, me siento vacía y no sé por qué, y no entiendo por qué, y está bien. O sea, eso fue algo súper importante que entendí, comprendí que está bien no saber, está bien no entenderlo todo, no entender de dónde viene el vacío. O sea, está bien, entrégate a esa incertidumbre y simplemente vívela date el permiso de que atraviese a través de ti, que no siempre vamos a tener las respuestas. Nuestra mente consciente es como el 5% de nosotros y nuestra mente inconsciente y subconsciente son el 95% de nosotros. Entonces yo veo el cuerpo humano, por ejemplo, como un iceberg. O sea, de aquí para arriba es mi mente consciente y lo que yo sé y lo que conozco, y de aquí para abajo es todo un mundo inconsciente, subconsciente para conocer y explorar, que no tengo ni idea y que muchas veces las decisiones que tomo o los patrones que tengo vienen de esa mente inconsciente y subconsciente. Entonces, está bien no entenderlo todo, a veces porque es que uno en el proceso por intentar entenderlo todo, por lo menos yo siento que se va a enloquecer. O sea, y en un punto de mi vida yo en verdad pensé, me voy a enloquecer. Entonces, eso de primera mano. Y lo segundo es el ego. Ay, ese amigo ego que nos enseña tanto y que hay veces puede ser muy contraproducente, también es muy valioso. Entonces, en circunstancias donde yo estoy en modo supervivencia, ese ego viene y se prende y me saca adelante con esa, como con esas decisiones, hay veces primitivas que vienen como a acompañarme en el proceso de, sí, es muy lindo vivir en el amor y todo desde el amor y paz y luz y etcétera, y sobre todo en un mundo espiritual donde la gente siempre está fluyendo y en armonía y ta, pero el ego también cumple con un papel importante y es acompañarnos a salir adelante de ciertas situaciones o de protegernos. Si yo me siento atacada y alguien me está, em, no sé, insultando o se está metiendo con mi trabajo o con mi comida, qué sé yo, pues dando ejemplos, ese ego viene a rescatarnos y a protegernos y a poner límites sanos también. Entonces es más bien, en vez de como pisar el ego y descartarlo y sentir que el ego no funciona, es entender que el ego también cumple con una misión y es cómo abrazo ese ego, cómo lo integro con querer tomar decisiones desde el amor o querer vivir desde el amor, hacer todo con el corazón, etcétera, y cómo armonizo esa relación entre los dos en mí misma, para después compartir desde esa armonía y desde esa abundancia con el mundo y ofrecerle estas historias de lo que yo he vivido al mundo, ofrecer mi verdad, porque de pronto en el camino mi verdad le va a ayudar a alguien a inspirarlo, a empoderarlo, a entenderse, a acompañarse, a ser empático consigo mismo, y a que el proceso que estén atravesando sea un poco más suave y sea con la suavidad y la dulzura de esa pluma y no que te sientas atropellado por ese camión. ¿Por qué crees que es importante los cambios y sobre todo los cambios personales? Eh, es hermoso porque yo siento que en la vida vinimos a experimentar y a explorar y a tener miles de experiencias y aprendizajes. Y así como llegan diferentes temporadas, el invierno, el verano, em, nosotros también somos personas cíclicas, ¿cierto? Y nos corresponde darnos el permiso de decir cada mañana quién quiero ser hoy. O sea, me doy el permiso de conocerme de nuevo, porque anoche tuve o ayer tuve unos aprendizajes y atravesé por esto y tuve una conversación profunda con una amiga, por ejemplo, y eso me acompañó a crecer. Y entonces hoy, como quiero hacer las cosas diferentes. Y hay veces el miedo nos puede causar, el cambio nos puede causar mucho miedo y es válido, pero si no te das el permiso de estar transformándote constantemente, cíclicamente, te vas a quedar estancado y ahí es donde te vas a sentir infeliz, porque no estás conociendo partes de ti que también existen y que también están pidiendo ser exploradas. Entonces es muy bonito no solo abrazar los cambios y abrazar los procesos de transformación, porque te van a acompañar a
encontrarte con versiones más profundas de ti que de pronto no sabías que existían, sino que también te van a invitar a vivir nuevas experiencias que de pronto tu yo de ayer no sabía que le gustaban o que quería vivirlas. Entonces es súper bonito simplemente darte el permiso de experimentar, de explorar con mesura, o sea, y tomando decisiones con cautela y teniendo la conciencia de que las decisiones que estás tomando, ojalá las estés tomando por tu bien superior y por el bien superior de las personas que te rodean. No siempre ese va a ser el caso y también está bien, pues ahí vienen grandes aprendizajes, pero siempre que tú elijas cambiar y transformarte por tu bien superior, lo que te espera al final de ese proceso de transformación es mágico. O sea, entonces date el permiso de atravesar ese cambio. En todo este camino que has iniciado, ¿qué recomendaciones nos das o qué consejos nos das para amarnos más, para lograr amarnos más? Que es una de las cosas que tampoco nos enseñaron. En ese proceso de autoconocimiento y en esos procesos de darme el permiso de cambiar yo, de entenderme yo, entendí que todos tenemos una verdad. Y eso es lo que yo estoy enseñando en este momento. O sea, soy presentadora del noticiero a las 6 de la tarde para Americano Media, un noticiero en Miami. Y no solo eso, sino que también estoy acompañando a personas a expresar su verdad en cámara y en redes sociales, pero la verdad de su alma. Y esa experiencia con mi ex esposo me trajo a esto que estoy haciendo hoy, a compartir constantemente mi verdad y acompañar a otros a compartir su verdad, porque eso es lo que el mundo pide de nosotros, que seamos auténticos, que compartamos nuestra verdad desde nuestras experiencias y desde nuestro propio proceso, porque eso probablemente va a acompañar a otros también a transformarse en sus procesos. Y es nuestra responsabilidad ser auténticos y ser honestos con nosotros mismos para poder llevar también esa verdad al mundo. Y ser capaz de compartir mi verdad, entendiendo que muchas veces esa verdad va a doler, me ha acompañado a mí a respetarme más, a amarme más, a honrar mis procesos de transformación y a valorarme más, porque compartir una verdad tan transparente y desde un nivel de vulnerabilidad tan profundo toma demasiada valentía, demasiada valentía. Conozco muy pocas personas que se han atrevido a contarle a sus exes, oye, ¿sabes qué? Yo fui infiel y la embarré, ¿cómo lo podemos arreglar? Y esa valentía te va a acompañar en todos estos procesos. Y es la valentía que vas a necesitar dentro de ti para darte el permiso de atravesar tus miedos, de seguir constantemente transformándote, para conocer nuevas versiones de ti, para amarte más y para sentirte orgullosa de ti misma y de todo lo que has logrado en la vida. No solo ese título de corresponsal de la Casa Blanca, sino esa valentía de, wow, no puedo creer, yo todavía no puedo creer que tuve la valentía de contarle a mi ex esposo que fue infiel y que esa situación y esa experiencia me trajo hasta acá. Y para cerrar con una frase muy bonita también, los errores de mi pasado son la sabiduría del presente. Entonces, si yo no hubiera atravesado esos errores, yo no tendría todo este conocimiento y esta sabiduría que he logrado integrar en mí hoy. Y esa sabiduría vale oro. Entonces, abraza tus errores también y date el permiso de cometer errores, porque somos humanos y vamos a cometer errores. Emiliana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por aceptar mi invitación. A ti, gracias a ti por este espacio tan amoroso. Te felicito por atreverte a crear este nuevo podcast. Sé que lo has estado planificando por mucho tiempo. Te deseo todo lo mejor. Te acompaño en lo que te pueda ayudar que esté a mi alcance. Un abrazo enorme para ti. Te adoro con todo mi corazón y un abrazo más grande para Valen, esa pequeñita que ya se creció, que estoy segura que está también hermosa. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando.